El Papa Francisco jugó en muchos territorios, es como Esteban, nuestro camarógrafo, ¿no? Partidas simultáneas. Y en cada lugar donde jugó no fue, si ustedes quieren, no estuvo de paso. Siempre tuvo una impronta, siempre tuvo una definición. También la tuvo respecto de la revolución tecnológica, de estos tiempos que estamos viviendo tan acelerados, respecto de las nuevas tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial. Claudio Martínez, además de productor general de nuestro programa, es periodista, es divulgador y preparó esta pieza de las que suele trabajar habitualmente y con mucho éxito en la divulgación científica sobre el legado del Papa Francisco respecto de la revolución tecnológica. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayuden a poner fin a las guerras, los conflictos y aliviar tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana. La frase es del Papa Francisco, el Papa que nos dejó esta semana y al que le tocó, entre otras tareas, la de pontificar en medio de una revolución. La revolución tecnológica. Francisco fue el Papa de los pobres, por eso hablaba de las desigualdades, pero también fue el Papa de los jóvenes, la generación atravesada por la inteligencia artificial. Por eso buscó involucrarse en el debate, que la Iglesia tenga una mirada sobre la tecnología. Tarea muy complicada, conciliar espiritualidad con microchips, humanismo con negocios. Frente a la inteligencia artificial, Francisco no tuvo un mensaje de compromiso. Se metió a fondo y participó, por ejemplo, de la cumbre del G7 sobre el tema. Ante los principales líderes del mundo, Francisco dijo cosas como esta. El uso de la inteligencia artificial influirá cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en la que concebimos nuestra identidad como seres humanos. Dijo también que una máquina puede elegir por medio de algoritmos, pero el ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Pero Francisco fue más allá. Escuchá lo que dijo ante los principales presidentes de las potencias mundiales. La inteligencia artificial podría permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. El Papa Francisco fue también impulsor de un acuerdo global para conseguir la moderación ética de los algoritmos, lo que algunos llamaron el algorético. Con la muerte del Papa Francisco se apaga una voz potente que se alzó contra las guerras, contra el hambre, contra la discriminación, contra la desigualdad y contra el maltrato a los migrantes. Pero también se apaga una voz de alerta contra el avance irreflexivo y arrasador de la tecnología sobre la cultura de los hombres y las mujeres que habitamos este planeta. Por eso, pensando en Francisco, pongámosle inteligencia y espíritu humano al desarrollo para que el futuro no sea artificial. Me quedo pensando cuando veo a Claudio en su especialidad, cuántos abordajes distintos ha tenido el mensaje de Francisco, insistimos, siempre contradictorio, como todas las personas, respecto del recorrido general de Francisco a lo largo de su arzobispado en Buenos Aires, previamente el resto de sus trabajos religiosos y sobre todo como papa. Pero en cada lugar donde como papa fue poniendo el pie, lo mismo que decía recién Claudio, no fue de compromiso, fue con definiciones muy concretas, como también lo hizo respecto de lo económico. Por eso es tan valioso lo que nos trajo Hernán el otro día, recopilando definiciones económicas que no eran al paso. Había un estudio, había un programa, había una decisión muy importante en ese sentido. Seguimos.